Damas y caballeros, con ustedes su canal, artistas, constructores, hoy acercándonos al cimbrado, al descimbrado, que luego conoceremos cuáles son sus nombres reales para que sean de nuestra cercanía. ¿A qué vamos a relacionar el cimbrado? ¿A qué vamos a relacionar el descimbrado? Si son aspectos importantes, en especial en la seguridad, en especial en la economía del proceso constructivo, que hablan de los simbrados como si fuera una siembra, la palabra se parecería como a una siembra. ¿Una siembra de qué? De plantas en medio de un edificio. O sea, no es que te parezca una siembra la palabra simbrado, sino que haría alusión al número de plantas que tiene un edificio, la cual pueden ser varias plantas, y es un procedimiento constructivo. Sí, es el procedimiento constructivo que da lugar a las plantas y al número de cada una de las plantas en medio de una construcción. ¿Qué ocurre? Ocurre que hay esfuerzos y que unos esfuerzos sean mayores que otros, eso no interesa, porque todos los esfuerzos serán esfuerzos en servicio a este procedimiento constructivo. Es que en medio del procedimiento constructivo, es que en medio de la construcción que se generan las cargas, y qué material como el hormigón que está preparado, ¿para qué? ¿Para qué está preparado realmente el hormigón? Pues para resistir las cargas que se presentan en el camino. Un camino, sí, de transmisión de cargas. Es que en medio del camino del proceso de construcción que hay, es un camino, sí, de transmisión de cargas. ¿Y qué más? Entre las cuales podemos encontrar un nuevo concepto, como son los forjados, como son los puntales. Forjados, puntales. Es un camino y se origina siempre en un proceso, un procedimiento constructivo, no es un proceso, procedimiento constructivo, porque tiene también normativas importantes, interesantes, aplicables, que abordará qué, pues aunque no lo crea, también hablan del tiempo, del plazo, del cemento, del tiempo del plazo del cimbrado o el tiempo del plazo del desimbrado, porque siempre está de por medio, digamos que el hormigón que tiende a endurecerse. Entonces el tiempo del plazo antes del endurecimiento, del fraguado, a eso le aplican una norma, puede ser muy genérica, pero también hay muchas referencias. Hay unas características de la estructura muy ligadas a los cambios de temperatura, a los cambios de temperatura y a la humedad en medio del ambiente. Entonces están hablando de temas en medio de la normativa genéricos, temas que también hablarían de los cambios de temperatura, de los cambios en medio de la humedad en el ambiente, de las distribuciones de cargas, en medio de los forjados. Entonces, sería más que todo conocer cada concepto, como es el forjado o como son los puntales. Tenemos entonces esto para esta ventanita. Simbrado, desimbrado. ¿Cómo así que hay un procedimiento constructivo que consta de estas dos palabras, simbrado y desimbrado? Pues resulta que son varios procedimientos constructivos que utilizan las mismas palabras, simbrado y desimbrado. Puede ser un procedimiento simple y también puede ser un procedimiento un poquito más complejo. Digamos que el simbrado y el desimbrado es como la base, es un procedimiento simple, pero que requiere de importante labor en el material, requiere un mayor material. Y cuando se va a simbrar, también se va a desimbrar toda la planta. Usted no solo hace un simbrado, sino que también hace un desimbrado en medio de toda la planta. Y en medio de esta planta, pues
deben existir juegos de simbras, juegos de plantas. Sí, se están acercando los juegos de las simbras, juegos que hay también de plantas. ¿Qué tal este ejemplo? Tienen de 2 a 3 plantas consecutivas. Entonces pueden hablar de 2 o 3 plantas consecutivas como simbradas, como si estuvieran siendo simbradas. ¿Y qué trae esto? Pues trae un aumento en el juego de puntales. Entonces están mezclando lo que son simbras consecutivas con la idea de puntales. Se necesita un juego de puntales. Para un juego de plantas, para un juego de simbras, también se necesita un juego de puntales. Y también aumentan las cargas máximas, sí, también deben aumentar las cargas. Pero estas cargas entonces van a aumentarse ¿en dónde? En los puntales no, en los forjados. En los forjados se distribuyen las cargas. En los forjados aumentan las cargas al máximo. Y conviene que hayan más que todo 2 plantas. Vámonos no con 3, no, con 2 plantas. Estaría bien. Eso en cuanto a procedimientos en simbrado y desimbrado. Pero después viene otro tipo de procedimiento también con la misma base, simbrado, desimbrado. Pero solo que el desimbrado empieza a ser un desimbrado parcial. Simbrado y desimbrado parcial, o también conocido como clareado. Un desimbrado parcial es igual a un clareado. ¿Cómo va a ser que le van a llamar al desimbrado parcial clareado? Mira, es que consiste, esta base del simbrado y el desimbrado parcial consiste en retirar como tal el encofrado. ¿Sí? Y para retirar el encofrado también van a retirar la mitad del juego de puntales que soportan el forjado. ¿Y qué con los puntales? ¿Y a mí qué con los puntales? Mira, es que los puntales son un sistema que no pierde nunca contacto con la estructura. Entonces, si no están perdiendo nunca el contacto con la estructura, entonces, ¿qué pasa? Tienen ventajas. ¿Por qué? Porque se reduce el material necesario en la obra. Entonces está ayudando a que se reduzca el material necesario en medio de la obra. Tenemos esto como un procedimiento constructivo, que los puntales, siendo un sistema, nunca pierde el contacto con la estructura. Que digamos que este procedimiento del simbrado y desimbrado parcial, digamos que introduce estados de carga. Sí, estados de carga, pero intermediarios, con un intermediario. Estos estados de carga intermedios en los forjados. Entonces, en este procedimiento constructivo, digamos que los forjados empiezan a tomar fuerza, porque deben asimismo comprobarse, deben como que confirmarse, comprobarse estos forjados. Tenemos que entonces se van a retirar los encofrados, se van a retirar la mitad también de los juegos de los puntales, porque están soportando los forjados. Y todo el encofrado también solamente se van a recuperar, dice que, vea, los puntales y los encofrados. Se necesitan recuperar de 2 a 5 días. ¿Cómo será que se utilizan que también se necesitan recuperar? De 2 a 5 días. Fíjese, tan interesantes estos procesos de construcción que también aún hay otro proceso de construcción. Porque necesitamos entender qué significa el resimbrado. Estamos hablando del simbrado, sí, en medio de una planta, el simbrado. En medio de una planta, el desimbrado. En medio de una planta, el resimbrado. Ay, pero es que hay que retirar los apuntalamientos de una planta. Hay que llegar a ese punto. Para hablar de un resimbrado, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo así que vamos a retirar los apuntalamientos de una planta? ¿Para qué? Para que se deforme libremente. Dice, para que se deforme libremente, para que se puedan redistribuir las cargas en medio de los forjados. ¡Wow! Antes de llegar al resimbrado, mire todo lo que ocurre. Antes de llegar a ese resimbrado tan esperado, entonces toca retirar el apuntalamiento, puntas de una planta.
para que asimismo se pueda deformar libremente, se puedan redistribuir otra vez las cargas en medio del forjado. Ah, sí, sí. Tenemos esto y ahora, haciendo introducción al recimbrado, pues sí, es otro procedimiento constructivo. Que teníamos la importancia de los forjados, sí. Que teníamos una importancia de los forjados porque se estarían atendiendo, se estarían viendo, pero en edades tempranas. Forjados, pero ¿en dónde? En tiempos, en edades tempranas. Toca. Cuando se hace entonces la resimbra, esto más que todo fue una técnica en Estados Unidos, no tanto en España, pero sí en Estados Unidos. El tema del resimbrado es muy gringo entonces el asunto. Y este procedimiento precisa, ¿para qué? Para el control de calidad. Sí, el control de calidad en el resimbrado. Pues, ¿qué pasa? Se desimbra a, en tiempos tempranos, en edades tempranas. Sí, ocurre eso. ¿Y qué más? Es un procedimiento que precisa el control de calidad. Es un procedimiento forjado a edades tempranas. Procedimiento forjado a edades tempranas. Y que ayuda a reducir las cargas de los puntales. Entonces, los resimbrados están ayudando a disminuir las cargas en medio de los puntales. Procedimiento de forjados y reducir cargas en puntales. Sí, soportan un peso propio. El resimbrado se caracteriza por soportar su propio peso. Únicamente están soportando su propio peso. Es que el resimbrado también tiene inconvenientes, también tiene críticas el resimbrado. Antes de hablar de los inconvenientes en medio de una operación complicada, dicen que es una operación delicada y complicada, porque además aumentan el número de operaciones que se van a realizar, generando mayores costos para la mano de obra. Fíjese que entonces, ¿cuáles son las críticas que se le vienen a los resimbradores, a los de la resimbra, a al procedimiento constructivo de la resimbra? Pues mira que los forjados se someten a un aumento de cargas, pero esto en edades tempranas. Un aumento de cargas, por favor. Pero mira que están en edades tempranas. ¿Cómo así que en edades tempranas van a tener un aumento de cargas? Sí, es que es conforme a un efecto que han llamado efecto de la resimbra. El efecto resimbrado, pues es el efecto del suelo. Entonces tocaría explicar el efecto de suelo, que si éste deja de tener influencia, si el efecto suelo deja de tener esa incidencia, esa importancia, entonces el efecto del resimbrado se acabó. Entonces vienen las condiciones. ¿Qué pasa en el procedimiento constructivo llamado la resimbra? Pues que si se quiere realmente optimizar, habría entonces que combinar técnicas. ¿Cuáles técnicas? No hemos visto ninguna técnica. ¿Cómo van a combinar técnicas en medio del resimbrado? Pues mira, es que hay plantas en la parte interna, inferior, en la parte inferior. Plantas en la parte inferior con lo que son las mm, clareducto superior. Bueno, las plantas y en la parte inferior las plantas con las partes superiores del clareducto. Bueno, una palabra así que aparece. Y entonces tenemos que este proceso constructivo es significativo porque habla del simbrado y el desimbrado en medio de una planta. Y esto conlleva al manejo, al control de calidad y las cargas que se distribuyen ¿en dónde? Pues las cargas se van a distribuir en medio de dónde, a ver,
donde se piensa que se redistribuyen las cargas, bueno, pues entonces tenemos que aclarar esto, que todavía veo que no es tan claro si las cargas se van a redistribuir, en dónde se van a redistribuir las cargas. Pues mira, no te vuelvas un 8 en el forjado. Cargas intermedias en donde en el forjado. Entonces las normas nos llevan a pensar que el, las normas con eje, las normas de la construcción eje 08 hablan específicamente del proceso constructivo en medio de un procedimiento constructivo como lo es el de cimbrado, en donde la carga, responsabilidad en el proyecto. La carga lleva gran responsabilidad en medio de este proyecto. Pero mira que en el artículo 94.3 hablan de la totalidad del proceso de montaje. En el artículo 94, totalidad del proceso del montaje, no solamente de las cargas, sino del proceso de montaje o desmontaje. Están diciendo que están relacionando las técnicas, no, que están relacionando procedimientos constructivos como es el cimbrado y el desimbrado con la totalidad de los procesos de montaje y desmontaje. ¿Será eso cierto? Un resimbrado o un reapuntalamiento está relacionado con el proceso de montaje y desmontaje. Qué bueno. Entonces acercarnos poquito a poquito, suavecito, suavecito. Es un tema que se merece toda nuestra atención, el simbrado. ¿Sí? Es que un proyecto de simbra, ojo a esta palabra, no es simbrado, proyecto de simbra, que incluye, mira, es que incluye estudios, investigación, incluye ensayos, incluye cálculo. Para realizar mejor los proyectos, ¿qué hay que hacer? Bueno, van a manejar unos materiales estándar, como tal. Unos materiales estándar con unas limitaciones en medio del uso, en medio del montaje. Entonces, sí están relacionando materiales con el uso, con el montaje. Sí, están relacionando lo que es el montaje con el desmontaje. Y requiere un análisis, todo esto. Un análisis basado en los materiales, que son elementos que van a conformar la simbra. ¿Cuáles son los elementos que conforman la simbra? Bueno, los materiales, por obvias razones. Y en medio de estos elementos tenemos los puntales. ¿Qué puede ser un puntal? Un elemento que conforma la simbra, porque también están las bases, porque también están los cabezales, no cabecillas, sino los cabezales, porque está también la simbra y está también el arriostramiento, porque está también la aplicación de tablas, de manera que manual, ¿sí? La aplicación de tablas, en medio de todo esto, lo hacen de manera manual. Tal es así que le han puesto el nombre del apeos con puntal. Tráeme, oye tú, tráeme el apeo con puntal. Bueno, entonces hablamos de las simbras como un proyecto que enriquece porque habla de los límites que tiene el material. Límites y en el momento del montaje, pues en el momento del montaje, ¿qué se va a ver? Se va a ver la estabilidad, si está realmente evaluada esta experiencia. Entonces es un montaje, es una estabilidad, es una experiencia y son buenas prácticas. ¿Por qué van a ser buenas prácticas? Porque satisfacen con el diseño los requisitos. Mira, es que las cimbras de utilización son cimbras, bueno, estándar. Entonces dicen que son estándar, pero que también se presentan para estabilidad, para dar una experiencia. Pero estas cimbras siguen siendo estándar para la limitación en alturas.
para la limitación en alturas, lo cual también nos hace pensar, limitación en cargas. Están entonces limitando la altura, están entonces limitándose a una altura, limitándose a un manejo de cargas. Pues los puntales para forjados de edificios se tienen que ver. Los puntales, ¿cómo no se van a ver si son puntales? Para un forjado, para un entramado, para una torre cuadrada, digamos, en medio de un puente. Tenemos dos clases de cimbras. Una, ya, la cimbra estándar, la que maneja los estándares. La cimbra tradicional que maneja los estándares, que por su costo están limitando su altura, están limitando el manejo de cargas, pero la otra clase de cimbra debe adaptarse a las losas que tengan un área de sección transversal. ¿Y cuál es ese valor? Digamos que se están adaptando a unas losas que sirvan de sección transversal, no mayores a 0.3 metros cuadrados, no mayores. No mayores a 1 metro de anchura, no mayores. Una condición que las losas, con un área de sección de 0.3 metros cuadrados, también por el metro de anchura de la losa. Entonces el material es la losa. También hay vigas. Entonces en medio de las cimbras vamos a hablar que hay losas, vamos a ver que hay losas y también vigas. Y que las vigas también tienen un área de sección transversal. Bueno, miren, las vigas tienen un no mayor a 0.5, mientras que las losas no mayor a 0.3. Las vigas son pues, tienen más sección las vigas que las losas. 0.5 metros cuadrados. También dicen que las cimbras en esta clase deben adaptarse a las losas, a las vigas y también a la luz libre de las vigas. Una luz libre de vigas no mayor a 6 metros. Fíjense que están hablando de un límite de 6 metros de luz libre, pero de vigas, cuando se habla de vigas. Hay una altura entonces en medio de la cara inferior de la estructura. Hay una altura importante de la cara inferior. No debe ser mayor a 3.5 metros. No hay una altura de estructura que es permanente, una estructura permanente que no va a ser mayor a 3.5 metros. ¿Para qué? Para que se puedan ver los ejemplos típicos que se pueden ver en las construcciones. Carros de voladizo sucesivos. Bueno, es que todo esto son cimbras especiales, cimbras de maquinaria. Entonces estamos entendiendo que las cimbras también son cimbras maquinaria, de maquinaria. Para todos los que quieran hacer cálculos detallados en posiciones de trabajo, para las posiciones del trabajo hay que hacer cálculos detallados. Para eso están las cimbras de maquinaria, que con un movimiento pueden calcular los detalles y las posiciones. Es que estas cimbras de maquinaria, sí, dicen que con movimiento para hacer cálculos y detallar cada posición. Tenemos entonces no solamente un tipo, dos tipos de cimbra, sino tres. ¿Por qué? Porque aquí también hablan de la clase B. Clase A, cimbra. Clase B, cimbra. ¿Para qué? Para poder hablar de la estabilidad, para poder hablar de que se comprueban realmente los estados límites, los esfuerzos de las cargas que están en servicio, para comprobar estados límites. Una estabilidad. Vamos a comprobar la estabilidad, vamos a comprobar con estados límites, esfuerzos de servicio, cargas, y también vamos a comprobar uniones y los detalles que se tengan de las uniones. Y también vamos a comprobar las cimbras que son vinculadas con un material. Pero es un material estándar, es un material ya muy limitado, un material a medida. Ya, está hecho a medida el material. No es un material ahí a la ligera, es un material ya
puesto a medida. No es un material estándar entonces, pero con un uso que se sale de condiciones de utilización. Ok, tenemos entonces clase B, que sabemos que es para comprobar una estabilidad y comprobar los estados de las cargas, los esfuerzos de servicio, las uniones y sus detalles. También las cimbras, que son vinculadas a un material, pero que es material estándar. Y también tenemos lo que es la cimbra B2. Oiga, también hay una cimbra B2. Para hacer cálculos, sí, es que es para calculistas, simplificando que la clase de cimbras B1 como un montaje, entonces efectivamente se acerca más, las cimbras se especializan, se acercan al montaje y esto es, lo han llamado como un nivel de destreza, tener un nivel de destreza apropiado para desarrollar, para desenvolverse, para hacer una construcción permanente, pues sí, ya deben tener un nivel de destreza, por supuesto. Deben ver una estructura metálica. ¿De qué manera? Bueno, si son partícipes de esto, pues hablarán de cimbras especiales. Le han puesto cimbras especiales. Y es que es una construcción permanente. Hay cimbras especiales gracias a unas cimbras de maquinaria. Ya sabemos que con un movimiento se puede calcular la posición y el detalle. Que con estas cimbras, que son especiales, han sido destinadas a una construcción de estructuras. Bueno, entonces hablemos de estructuras metálicas. Y hay cimbras con este nombre, autolanzables. Cimbras o lanzadores de vigas. Imagínense esa vaina. Unas cimbras que sean autolanzables, se automanejan, se programan para ir empujando. Y curiosamente es como un empuje horizontal. Se va segmento, se va pegando en medio de un puente. Un segmento horizontal se va juntando. Y a esto obviamente le han puesto el nombre de cimbras autolanzables, porque ya le meten como un riel, un caminito para ir construyendo el camino. Entonces sí es un camino. Esto se llama cimbras autolanzables. O, de otra manera, otro proceso es el lanzadores de vigas, que por un riel hacen mover una viga para que sea un puente longitudinal. Bueno, nos lleva entonces a seguir recalcando la construcción de cimbras. La construcción, bueno, en este caso digamos de puentes, de cimbras mediante algo llamado las autocimbras. Están bajo tablero. Autocimbras bajo tablero. Bueno, es que el nombre real es el autolanzable. Que son autolanzables las cimbras, pero están bajo tablero. Y este es un proceso constructivo que la autocimbra y que con la autocimbra. Porque auto, es que mira, facilita a la hora a la hora de variar el peralte. La palabra es peralte. Está facilitando el peralte. Está adaptándose a unos acuerdos verticales. También está adaptándose a unas curvas que se van a hacer en medio de la construcción, unas curvas de planta, curvas en planta. Curvas no es que se hagan en la parte de arriba, ya están en planta, ya están finamente colocadas. Y esto ayuda a liberar parte, la parte curva superior y permite una introducción de algo llamado, ya no peraltes, sino algo llamado la ferralla. La ferralla. La ferralla. Una palabra española, la ferralla, que ha sido prefabricada. Están hablando que la ferralla ha sido prefabricada. ¿Y qué inconvenientes pueden haber con esto?
que sea prefabricada, trae inconvenientes, pues pasarán por ciertas alturas libres con un mínimo de 7 a 12 metros. Con eso. Y que van a pasar por unas alturas libres con un mínimo de 7 a 12 metros. Algo así como bajo cabezas de pilas. Y son más deformables que las cimbras. ¡Wow! Están hablando que las ferrallas, que son prefabricadas, ¿qué inconveniente encontramos con las ferrallas prefabricadas? Pues mira, que son más deformables que las cimbras. ¡Wow! Sí, las cimbras que son autolanzables. ¿Sobre qué material? ¿Sobre qué estructura? Sobre un tablero. Así es. Paciencia con él, paciencia con él. Pues estamos mirando las ventajas y las desventajas. Encontramos que las ferrallas son más deformables que las propias cimbras. También encontramos ventajas en medio de una cimbra que es autolanzable. Es que es un procedimiento constructivo, muchachos, en donde algo llamado cimbra es autolanzable. Y se pueden advertir que hay fases en medio de la construcción de un puente que se traduce a cimbra autolanzable bajo tablero. Es que como así que un procedimiento constructivo se basa en la cimbra autolanzable. Mira, más que todo habría que hablar que la cimbra, lanzar la cimbra hacia adelante hasta llegar a una nueva posición. ¿Cómo sería lanzar una cimbra hasta llegar a una nueva posición? Para eso se necesitan varios elementos. ¿Cómo serían las ménsulas? Que es como una especie como de arco aplanado, 2D, bidimensional. ¿Cómo serían las vigas que se necesitan para lanzar una cimbra hacia adelante? Si van a lanzar una cimbra hacia adelante, ¿cuáles son las vigas longitudinales? ¿Cuáles van a ser los encofrados? ¿Cuáles van a ser encofrados también externos en el exterior? ¿Cuáles van a ser la ferralla? ¿Cuáles van a ser el proceso de hormigoneo? Pues mira, es que deben atravesar una pila y así se sigue el proceso. Atravesar una pila y al mismo tiempo después retirar el elemento que cuelgue. Es algo como lo que tú dices, es una parte del tablero que está en posición de hormigonado y debe atravesar una pila y después seguir el mismo procedimiento. Como así que hay que lanzar una cimbra hacia adelante? Hay un avance en medio de las cimbras. Sí, hay un avance en medio de las cimbras tras ejecutar, bueno, varios pasos. Un paso, un paso, un paso, un paso, para detectar el vano. Estamos hablando del paso a paso para detectar el vano. Y entonces el primer paso sería abrir una viga transversal. Imagínense el proceso de tener que abrir una viga que es transversal. ¿Para qué? Segundo, algo llamado el ripado en las vigas longitudinales. Tiene lo que han llamado técnicamente el ripiado, no es el ripiado, es el ripado. Para que las vigas longitudinales puedan liberar el ancho de la pila. Imagínense que estamos con la idea del avance, de la cimbra longitudinal. Un avance, por favor, una sección, un avance en la cimbra longitudinal. Sí, para cerrar de forma transversal el conjunto. Mira, es que estamos con la idea de lanzar una cimbra hacia adelante y deben atravesar una pila. Y este es un procedimiento que se repite. Y luego de retirar el elemento que cuelga, entonces la cimbra, que es autolanzable, va a tener un mayor rendimiento, va a tener un menor movimiento
Va a tener una facilidad con el acceso de materiales. La ferralla prefabricada. Va a haber una interferencia también. Va a haber una pila en medio de su avance de cimbra. Va a haber una acepción en medio de la estructura. ¿Qué con eso? Pues mira, es que se está, se está moviendo una posición y se vuelve a la reposición del encofrado. Están haciendo algo que se llama la posición, algo que es la reposición del encofrado. Cuando se pone, cuando se coloca, puesta, y después viene algo que es corrección de la contraflecha. Hay que corregir la contraflecha. Y también tenemos algo que es el ferrallado, tras de que hay que tener una corrección en la contraflecha. El ferrallado también se va a colocar un encofrado interior. Están hablando de un encofrado interior. Entonces están hablando de un encofrado interior y un encofrado exterior. ¿Para qué? Bueno, para que sea más resistente, que haya estabilidad. Tenemos entonces que entender que todo esto también se parece al proceso de pretensado realizado en los hormigones con tableros. Bueno, tenemos las cimbras, tenemos como importante la parte superior de la cimbra. ¿Para qué? Para introducir ahí la ferralla que ha sido prefabricada. ¿Dónde van a introducir la ferralla, por favor? La, la ferralla se introduce en la parte superior de la cimbra y esto es una ventaja, que se pueda vincular en la parte superior la ferralla. Y para mayor facilidad y mayor control de lo que se llama entonces el contraflecheo, contraflecha. Y para tener una variedad, se pueda variar el peralte para una adaptación y para que hayan acuerdos verticales en las curvas. Pero todo esto es conforme a la planta. Para que haya una buena adaptación en medio de las curvas que parten de acuerdo a la planta, que no se afecte el diafragma. Esto es por medio de tirones, acaso los tirones en medio de la construcción de un puente, acaso los tirones, los tirantes, no fueron demasiado importantes. Han de soltarse los tirantes. Los tirantes. Mira, es que es cuestión de agujeros en medio de un tablero para que sean útiles los agujeros en el tablero para sencillos, para hacerse más sencillos. Bueno, entonces los tirantes, ¿qué labor desempeñan los tirantes en medio de este procedimiento constructivo? Interesante averiguar sobre los tirantes que van a asegurar que el tablero esté asegurado de los agujeros. Tenemos el encofrado de la cimbra como estructura. ¿Cómo así que un encofrado? Encofrado de la cimbra, como si fuera la misma estructura. Mira, es que una estructura del encofrado resulta que es menos deformable cuando tiene una pendiente elevada, cuando hay inconvenientes. Las pilas durante el avance de la cimbra son importantes. Las pilas durante el proceso de la cimbra, durante el avance de la cimbra, ¿qué pasa? Están en el avance de la cimbra y hay pilas. Y a esto súmale la importancia del ripodeo, el ripodeo, ¿no? He podido con esta palabra, el ripado transversal de vigas. Mira, si hablan del avance de cimbras, van a hablar del ripado transversal de vigas longitudinales. Vigas longitudinales con el ripado transversal.
Esto porque están hablando de la simbra cuando está en avance. Si están hablando del avance de la simbra, también están hablando del ripodeo transversal de las vigas longitudinales. Están hablando del abatimiento del encofrado. En la parte inferior, ¿qué ocurre en la parte inferior del encofrado? Hay un abatimiento del encofrado en la parte inferior. Y también se suma la importancia de dejar ventanas en las pilas para colocar la ménsula. Hay que dejar ventanas en las pilas para poder colocar las ménsulas. Es que hay mayor afectación. Esto es porque se suma una mayor afectación para los estribos. Entonces las imitaciones del galivo. Entonces la altura libre es importante, sí. ¿Y por qué? Porque acepta peor curvatura en planta. Acepta las curvas que son de planta. Hay una altura importante, sí. ¿Por qué? Porque acepta las curvaturas que están en planta. Y tenemos que la pila es de 7 a 12 metros. Es esto una especie de introducción para prepararnos en el proceso constructivo de las cimbras. Ya sabemos cuáles son los tipos de cimbras. Sabemos las cimbras y su procedimiento. ¿Por qué procedimiento? Porque un puente se va haciendo como por piezas, como cada elemento es importante, entonces es un procedimiento de montajes internos, externos, porque van a hablar de una estructura que va a ser estable, va a tener una estabilidad. ¿Cómo no se va a llamar procedimiento? Procedimiento constructivo. Están hablando de un puente que se va a ir sumando cimbra tras cimbra, segmento, sección tras sección, se van poniendo elementos. Pareciéndose esto también un viaducto. Un viaducto puede ser un camino, un territorio, un caminito para que pase el metro, para que pase el tren. Y dice que es sobre tableros. Y es que la cimbra autolanzable necesita un tablero. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos entonces que es como una estructura en forma de tubo también, sí. Digamos que se parece bastante a una estructura de tubo, que son también conocidos como pilas de hormigón armado, que son encofrados autotrepantes, también pues porque tienen una altura importante. También hay una apertura de encofrado, una apertura. ¿Por qué? Porque es útil saber la elevación, porque es útil saber el acero que se va a usar, el vertido que se va a hacer del hormigón, porque se repite este proceso, lo que es mirar la altura, el acero y el vertido del hormigón. ¿Qué me dices si va a ser un puente colgante? Bueno, ahí ya complica, ¿no? Pues sí, también hay cables muy representativos en medio de los puentes colgantes que han sido tensionados. Bueno, todo esto es un proceso y habla de la esbeltez y habla de una altura de 70 metros de altura y habla que es sobre un tablero, la cimbra que es auto lanzable, pues se va a ser auto lanzable porque ya está sobre un tablero. Ha sido montado primero el tablero. Hay un vano, digamos que en el acueducto hay un vano que es como esta superficie donde va a ser montada la autosimbra. Entonces es un vano, es como que llevan los meseros en la mano, es como una bandeja. El vano del acueducto del cimbrado. La cimbra soporta entonces el encofrado del tablero y la viga también del encofrado continuo. Encofrado del tablero es como un encofrado continuo. Tenemos varios procesos interesantes, lo que es el hormigoneo, lo que son las losas de fando, losas dastriales, tienen sus nombres relevantes. La cimbra, como
¿En donde? En una estructura metálica. Y esta siempre que va a ser autolanzable porque avanza en sentido longitudinal. Y es un procedimiento también para entender el concepto de vanos, los vanos. Hay una colocación de acero que puede ser un acero pasivo o activo. Si usted va a poner un acero activo, está comprometiendo las tensiones, está comprometiendo unos cables que han sido sometidos. ¿Qué es activo? Bueno, también tienen que tener en cuenta el fraguado del hormigón que ha sido vertido en la colocación prevista en una buena posición. Y todo esto se hace por fases. Todo lo que es el hormigonado se va a llevar por fases. Mira, es que hablar de puentes mediante el procedimiento constructivo del lanzado, autolanzado, es como hablar del autolanzado de vigas. Vamos a hacer un puente con el autolanzado, pero el lanzador de vigas. Esto especialmente es relevante porque no hay grúas. Van a hacer un puente, pero no hay grúas. ¿Qué vamos a hacer si no hay grúas? Bueno, para eso está el lanzador de vigas. Dígame si esto no es muy de carro, chocones, no, sino de montañas rusas. No hay grúas. Se recurre entonces al lanzador de vigas, que serán llamadas vigas de lanzamiento. Y sí, va a haber como una superficie para poder lanzar las vigas. Debe haber como ese piso, ese apoyo. Unas cimbras autolanzables. Claro, los puentes tienen su, su apoyo, su pie de apoyo. El estribo es el primer pie de apoyo, digamos, en medio de una de estas estructuras. Y el cable va a ayudar mucho a que algo que se llama el carro pueda moverse y pueda generar lo que es el lanzador de vigas en medio de la construcción y se pueda completar entonces toda la puesta en obra y ayudar a que sea más rápido y ágil todo, gracias a los carros de avance, gracias a los cables que han sido puestos para lo que son los lanzadores de vigas. Bueno, mira, otra de estas situaciones es, pongamos una situación, si el ritmo de llegada de las vigas al día son vigas de lanzamiento, ¿sí? Son ligas, ¿no? Vigas de lanzamiento. Esto es a manera personal o es a manera especialista. Tienen movimientos complejos. Pueden haber esfuerzos que comprometan la misma estabilidad del puente y se debe corregir. Muy bien. Si el rasante vertical, ¿qué pasa? ¿Dónde va a estar? Presenta acuerdos de radio. Imaginémonos un radio de 12.000 y una viga se apoya en 3 puntos. Una viga se va a apoyar en 3 puntos. A esto han llamado esfuerzos hiperestáticos. Hágame el favor. Habla de los esfuerzos que son hiperestáticos, cuando una viga se va a apoyar en 3 puntos. Tienen la delicia de que este procedimiento constructivo llegue inclusive a esfuerzos que son hiperestáticos. ¿Por qué? Porque una viga se va a estar lanzando, una viga. Es un procedimiento para hacer un puente, para hacer un viaducto. Y a esto han llamado un procedimiento que viene a ser como un viaducto de canto constante, como una cara que se presenta a la superficie del exterior, canto, un viaducto de canto constante, por favor. Esto con un ritmo importante para que se pueda completar las 2 semanas de trabajo. Imaginémonos un viaducto con cuánta longitud. Pues no solamente es viga y ya, también hay tableros, también hay estructuras hormigonadas y la colocación del acero es pasivo, recordemos, colocación pasiva y activa. Entonces el acero está también en relación con el cable de tensión. Entonces también están pensando en el ritmo de trabajo, en los movimientos, el tiempo establecido para el fraguado.
porque hay una colocación que es precisa. El hormigón vertido empieza a contar, empieza a ser importante lo que se está vertiendo con el hormigón. Entonces el hormigonado es por fases y digamos que sea por 2 semanas. A esto nos referimos cuando hablamos del cimbrado de cimbrado. Nos permite conocer cómo es este proceso, que no es proceso sino un procedimiento porque tiene en cuenta varios elementos internos, encofrados internos y externos. ¿Qué tal? ¿Cuál es ese procedimiento constructivo que tiene encofrados internos y externos? Bueno, entonces ya sabemos que el asunto va por el asunto de cimbrado y descimbrado. Y hasta aquí, el primer acercamiento a la construcción. Arriba, artistas, constructores. Todo lo pedimos, todo lo vivimos aquí. ¡Qué calor! Venga a su clase, a su canal, artista, constructor.